No sé si quizás a ustedes en algún momento alguien le ha preguntado, ¿y tú qué religión eres? A mí en lo personal lo han hecho, ¿no? Me han preguntado, ¿y tú de qué religión eres? Y yo he aprendido durante el tiempo en que Dios no es una religión, sino que Dios es una relación. Es algo que día a día yo intento, hago, de tener una relación continua con mi Padre Celestial. Y es un privilegio poder estar hoy día reunidos y hablar sobre este tema, porque creo que todos los temas son importantes, pero este engloba todo. Es el inicio para lo demás, porque si usted no tiene una relación con su Padre Celestial, no vamos a poder llegar a ningún lado. Si no tenemos esa comunión, esa intimidad con Él, nos vamos quizás a quedar en medio camino. Y frente quizás a todas las distracciones que nosotros podemos encontrar día a día nosotros encontramos distracciones, quizás tiempo, amistades, situaciones, dificultades que hacen que nosotros no podamos lograr tener una intimidad con nuestro Padre Celestial. Y quiero iniciar quizás con una ilustración, porque créanme que, como decía el pastor Raúl, cuando uno viene acá al frente, Dios lo ministra. Es una manera, porque yo no estoy aquí parada si antes Dios no ha hablado en mi vida, Dios no ha ministrado mi vida. Y ha sido una semana donde Dios ha tocado muy profundo mi corazón y justo recordaba en mis inicios, ¿no? Quizás tengo ya algunos años en el Señor, y recordaba que al inicio todo era, queríamos hacer de todo para estar en la presencia de Dios. Queríamos, quizás no importaba si estábamos cansados, no importaba si quizás no había el dinero para movilizarse, no importaba si quizás teníamos algo que hacer. Yo en lo personal trataba de día a día darle lo mejor a Dios. Pero un día alguien viene y me dice, Gemiña, porque me dicen Gemiña, me dice, ¿hace cuánto tú oras? ¿Hace cuánto tú no oras? Me dijo. Y yo, para serle sincera, le mentí en ese momento. No sabía qué responder. Estaba quizás un poco apartada en mi oración con Dios, y yo le dije, todos los días, típico, ¿no? Le pregunté, ¿y cuándo fue la última vez que oraste? Quizás me dice, todos los días, yo oro todos los días al salir de mi casa, le digo, Señor, protégeme. Amén. Quizás usted me pueda responder, y quizás yo también respondí de esa manera, ¿no? De decirle todos los días. Pero él viene y me dice, escucho con una voz audible que Dios dice, no reconozco tu voz. Y créanme que cuando me dijo eso, mi corazón se hizo chiquitito. Porque al inicio queremos hacer todo, pero a medida que va pasando el tiempo, por los afanes, por todo lo que nos sucede, dejamos quizás de tener esa intimidad con Dios. Y ahora quizás en mis 32 años, es algo que yo lo tengo muy latente en mi corazón. Cada vez que quizás yo voy y me siento que no he orado y no le he dado el tiempo a Dios, escucho esa voz que me dice, no recuerdo tu voz. No sé cuándo fue la última vez que tú oraste, no sé cuándo fue la última vez, y quizás también te ha pasado lo mismo que me pasó a mí, que al inicio queríamos hacer de todo con Dios, íbamos a la madrugada, cansados, con problemas, nos acercábamos a su presencia y Él reconocía nuestra voz. Pero a medida que iban pasando los días, iba pasando el tiempo, dejaste de orar, dejaste de tener esa intimidad con Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero lo importante es que este es un tema que Dios hoy nos llama a que nosotros recapacitemos
y tengamos esa intimidad nuevamente con Dios. Cuando a mí me dijeron eso, créeme que yo regresé a los pies de Dios, fue a mi casa y le pedí perdón. Le pedí perdón porque siento que Él no se merece eso. Él ha hecho muchas cosas en mi vida y sé que también las ha hecho en su vida. Y Él siempre merece lo mejor para nosotros. En ese tiempo era mi prioridad y aún así lo sigue siendo, pero han habido caídas, quizás que he dejado de orar por 2, 3 días, he regresado, pero ahí hemos estado y sé que Dios ha ministrado mucho mi corazón respecto a eso. Sé que Dios hoy día está tocando esos corazones y quizás muchos se sientan identificados, Dios no recuerda tu voz, pero sé que hoy día es un día donde esa voz será nuevamente recordada ante los oídos del Padre Celestial. Yo lo creo. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Es un pasaje muy conocido, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, pero no puedo iniciar si no lo digo. Amén. Dice así: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Traje una traducción, lenguaje actual, que dice así: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y habla allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Y este versículo no es que, yo voy a orar por obtener un beneficio para que las personas vean en público lo que Dios hará, no. Dios lo va a hacer, Dios puede hacer tantas cosas en su vida, pero es un versículo que nos enseña que nosotros, cuando oramos, que tenemos que tener un lugar específico de oración, que tenemos que tener ese momento de intimidad, que nosotros al entrar a ese lugar precioso que usted tenga, yo no sé si usted tenga un lugar ya establecido de oración, o simplemente usted ha dejado pasar quizás ese tiempo de intimidad con Dios. Creo yo que la palabra mismo lo dice: intimidad de dos, un lugar donde usted se sienta segura, donde usted se sienta seguro. No sé si ustedes quizás lo tengan. Si no lo tienen, pues sé que hoy día Dios sigue hablando de nuestro corazón y al salir de este lugar o mediante estamos aquí, ustedes van a decir: ¿qué lugar yo puedo establecer para tener esa intimidad con Dios? Y dice: cerrada la puerta, sin distracciones, sin quizás, yo sé que quizás los que son mamitas a veces se les dificulta por los hijos porque están golpeando y todo lo demás, pero es importante tener un tiempo con Dios en ese lugar donde solamente es usted y es el Padre Celestial. Jesús mismo nos enseña a buscar la intimidad con Dios mediante la oración privada. El verdadero cristiano que busque intimidad con Dios orará con más frecuencia. A medida que usted se va relacionando con Dios, le puedo asegurar que usted ora un día y ya el otro día vuelve a orar y vuelve a orar, porque está teniendo una relación con Él. Usted anhela conocer a esa persona. Quizás cuando los solteros o las solteras, o cuando fueron solteros, ustedes anhelaban conocer a la persona con la que quizás hoy están casados, hoy están casadas, y pasaban tiempo con él. Que quería yo, ustedes querían saber qué le gustaba, qué no le gustaba,
quizás pasaban tiempo con Él cocinándole, no cocinándole, pero tenían esa relación con el Padre, con esa persona porque querían conocerlo. De la misma manera es Dios. Si usted anhela conocer y tener una relación con Él, haga de la misma manera. Tenga ese momento de intimidad con el Padre Celestial. Y es que Él debe ser nuestra prioridad en todos los sentidos de la palabra. Yo no puedo decir, Gemma es cristiana, y yo no darle a Dios. Los que me conocen saben, quizás me puedo decir así que soy un testimonio en que a diario, día a día, soy constante y anhelo mucho la presencia de Dios y anhelo mucho que Él sea lo primero en mi vida. Incluso este año a mí Dios me ha tratado desde el inicio. El inicio en el mes de enero quizás hablé un tema de la fe y desde ahí Dios ha venido hablando a mi corazón y he venido sintiendo que no le he estado dando a Dios lo que Él se merece. ¿Y por qué quizás le digo esto, que no le he estado dando a Dios lo que Él se merece? Porque en el 2024 tengo un trabajo en el cual a mí se me va casi todo el día. Y antes de yo tener ese trabajo, yo tenía mi lugar específico de oración, mi hora específica de oración, mi momento íntimo con Él, que quizás me dejé llevar por las distracciones, por el trabajo, y a medida que iban pasando los días, yo ya dejé de tener el lugar, dejé de tener el mismo horario, y iniciando este mes de 2025, Dios me dijo, tienes que salir de tu zona de confort. Y es así como he decidido quizás dejar el trabajo en el cual ahora estoy laborando, incluso Él me dio fecha, tienes que estar ahí hasta el mes de marzo, y yo le hago caso porque es verdad. Siento que a pesar de lo que quizás ustedes pueden ver, que yo hago aquí en la iglesia, o los que no pueden ver lo que hago afuera, siento que no le estoy dando ese primer lugar a Dios. Y sé que todos los casos no son iguales, le estoy comentando el mío, la manera como Dios ha venido tratando mi corazón. Y siento que necesito darle el tiempo que Él merece. Él no merece una migaja de parte mía. Si yo le contara de dónde Dios me sacó, entendiera por qué es mi anhelo día tras día de tener a Dios como prioridad. Recordaba y decía, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ustedes si Dios no los hubiera llamado? ¿Dónde estuvieran ahora si Dios en algún momento de su vida no los hubiera traído a sus pies? Estamos en carnaval, de seguro estuviéramos por San Clemente, por Crucita, por Canoa, por Montañita, pero ha sido su inmensa misericordia que ha permitido que hoy esté en casa. Y como les decía, tengo planificado dejar el trabajo porque Dios me dijo, tienes que salir de tu zona de confort. Y quizás muchos me han dicho, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a sustentar? ¿Vas a dejar de trabajar de un sueldo fijo? Le digo, créame que yo no sé qué va a pasar. Yo solamente sé que tengo que hacerle caso a Dios. Porque cuando uno se relaciona, yo a Dios lo veo como mi padre. Y a mi papá no me va a dejar abandonada. A mi papá siempre ha estado, desde el día 1 hasta el día de hoy, siempre ha estado proveyendo. Y sé que si tengo pensado hacer lo que les comenté, Él me va a seguir proveyendo. Y no tengo miedo. Quizás sí viene la fe, la incertidumbre, pero créanme que estoy segura de lo que estoy haciendo. Porque es para seguirle sirviendo, seguir teniendo esa entrega con mi Padre Celestial, seguir teniendo esa intimidad con Él, porque yo sin Él nada soy y sin Él nada puedo hacer. Todo se lo debo a Él, de la misma manera que sé que todo se lo deben ustedes. Denle un aplauso a Dios.
Y quizás el relacionarnos con Dios no es algo que a nosotros nos tiene que... O sea, unos pueden decir, bueno, yo me voy a relacionar con Dios porque me conviene que Él me dé una casa, porque me conviene que Él me dé un trabajo, porque me conviene que me dé un vehículo. Nuestra relación con Dios no tiene que ser por eso. Nuestra relación con Dios tiene que ser una obediencia día tras día. Y es difícil tener una relación con Dios, porque al momento de tener una relación con Dios, tenemos que morir y renunciar a ciertas cosas, que a veces es complicado hacer. A veces venimos acá a la iglesia, estamos sentados, pero seguimos haciendo las mismas cosas de antes. No estamos renunciando. ¿Y cómo usted cree que va a tener una relación con Dios si no le está dando ni siquiera la cuarta parte de lo que Él pide de nosotros? Y incluso Jesús es el modelo perfecto que está en su palabra, que nos enseña que debemos de tener tiempo de calidad con Dios. Se encuentra, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 16. Él mismo nos enseña y dice su palabra que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Usted me va a decir, Gemita, pero ¿será cierto eso? Siendo Jesús, siendo una persona que hace milagros, Él también tenía su tiempo a solas con Dios. Él también se apartaba para tener esos momentos íntimos con Dios. Y esto me recordaba que, justo hablaba con alguien al inicio, más que todos los hombres se iban a las montañas, se iban a un lugar ahí apartado para tener tiempo de calidad con Dios. Y quizás en estos tiempos, por todo lo que está atravesando el país, no podemos ir a solas a un lugar, una montaña, a un lugar apartado por el peligro, ¿no? Pero sí quizás podemos. Alguien me dijo una vez, pero ¿por qué no se va Gemita a la casa de la playa? Pase ahí unos días. Y es verdad, ¿no? Si quizás usted tiene la posibilidad de irse a un lugar apartado, solo, sola, hágalo. Hágalo. Créame que no se va a arrepentir. El tiempo que nosotros le damos a Dios no es en vano. No es en vano. Y como les decía, una de las maneras que nosotros podemos tener esa intimidad con Dios es tener tiempo a solas con Él, como lo hizo Jesús. Y no tiene que ser una obligación, sino que tiene que ser un deleite. El que usted tenga ese tiempo a solas con Dios tiene que ser un deleite, donde usted diga, yo voy a tener ese tiempo íntimo con mi Padre Celestial. Y créanme que yo tengo un lugar específico. A mí, no sé por qué el cuarto casi no me gusta orar. Yo tengo un lugar en la sala. Y ahí quizás en el piso sentada, voy y ya Dios ya sabe, quizás prendo las luces, pongo algo que huela, y ahí me siento a hablar con Él. Así que les animo que ustedes también a partir de ahora tengan ese lugar especial, ese lugar apartado a solas con Dios. Usted me puede decir, pero Gemita, usted no conoce cómo es mi día a día, usted no conoce cómo es mi casa, mis hijos y todo lo demás. Yo sé que sí podemos, yo sé que sí podemos, porque lo que usted va a hacer no es en vano, es algo que Dios ve, y sé que Él se va a regocijar de ver que un hijo suyo va a buscar esa intimidad con el Padre Celestial. Otra cosa que podemos nosotros hacer es leer y meditar en la palabra de Dios. Dice Salmo 119, capítulo 113, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y la Biblia es la revelación clara de Dios. A veces hay personas que dicen, pero es que no sé qué hacer.
no sé hacia dónde ir, no sé qué consejo puedo recibir. Queridos hermanos, créanme que en la palabra de Dios están los mejores consejos que ustedes puedan recibir, sino que no la leemos. O si no, a veces lo que hacemos es abrir la Biblia al versículo que me salga y es todo. La Biblia no solamente está hecha para leerla, sino para meditar en su palabra, día tras día. Usted hoy día puede leer un versículo y ese versículo hablarle de una manera. El día siguiente puede leer el mismo versículo y ese versículo le va a hablar de otra manera, porque estamos meditando en su palabra. Algunos miran, pero hermana Gemma, no sé leer la palabra. Ahorita tenemos el internet, si usted la lee y hay una palabra que quizás usted no entienda, búsquela en Google, qué significa esta palabra, y vaya ahí con su cuadernito, su plumita, el internet, y deleítese en la Biblia, en la palabra de Dios. Para mí, créanme que para mí no hay mejor regalo para alguien que no tenga la Biblia que dársela. Yo cuando tengo una relación con personas y veo que esa persona no tiene una Biblia, yo de una, a ella o a él le hace falta una Biblia. Para mí no hay mejor regalo que dar la palabra de Dios. Quizás al inicio puede que ni la lean, pero sé que una vez dada, la palabra no regresa vacía. En algún momento, pues esa persona va a leer la Biblia. Otra cosa que debemos de ser es ser obedientes. La intimidad con Dios se profundiza cuando obedecemos sus mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 29 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Para tener una relación con Dios debemos de ser muy obedientes. Hay un versículo que dice que Él ama más la obediencia que los sacrificios. Usted no puede decir, yo amo a Dios, y ser alguien desobediente, porque no está amando a Dios. A mí la palabra es clara. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Si usted quizás no ha estado guardando sus mandamientos, es porque algo está sucediendo, algo está pasando en su vida. Otra manera de poder es la adoración. La adoración es una expresión de amor y reverencia hacia Dios. Ahí donde usted está, en ese lugar específico, usted puede prender su musiquita y lo ministran mucho nuestro corazón. Yo a veces he andado en el vehículo, hace tiempo quizás no tenía bueno, yo tenía mi vehículo y no podía ubicar una memoria. Me tocaba escuchar las canciones que salían en la radio, pero gracias a Dios ya tengo un lugar para poder escuchar las canciones que yo quiero y anhelo, que son de parte de Dios. Y hay canciones que te ministran, no sé si a ustedes les ha pasado, o si están quizás en la cocina y están escuchando la música y usted ha tenido que dejar de cocinar porque esa canción le ha llegado a su corazón. No sé si quizás usted ha ido en su vehículo, a mí me ha pasado, yo he ido en mi vehículo y me he tenido que estacionar porque esa canción de verdad que ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Y eso también es tener un momento íntimo y es parte de la intimidad con Dios, porque le estamos adorando, le estamos quizás teniendo o le estamos mediante una canción diciéndole te amo, eres maravilloso, o si no, Él también está diciendo que nos ama. Y sin duda, pues, es un tiempo muy hermoso cuando pasamos ese momento de adoración. Y asimismo, recuerde que la adoración es usted hablar con Él. Y Él anhela mucho que como hijos de Dios, hablemos con Él.
que le cuente absolutamente todo, aunque no lo crea. Todo, cuando se dice todo, es todo. Él sabe todo de nosotros porque Él nos ve. De Él no nos podemos ocultar. Pero también Él busca y anhela que tengamos ese momento donde nosotros podamos hablar con Él. Y asimismo es importante pasar tiempo con otros que creen en Cristo. Es importante pasar tiempo con otros que creen en Cristo. Al inicio, quizás si yo no hubiera estado en un grupo de amistad, no hubiera formado un grupo de amistad aquí en la iglesia. Justo se me vino a la memoria, cuando yo llegué la primera vez a Su Gracia, que era Jóvenes Comprometidos, yo me senté en la última silla al final. Y viene mi prima y me dice, tienes que hacerte amigo, anda esto. Y yo soy muy difícil quizás para tener una amistad, pero ella me decía, es que si tú no vas y los buscas, no vas a tener amigos. Y ella me decía, no te sientes atrás, siéntate adelante. Y como ella era nueva, pues yo me sentaba atrás. Pero siempre recuerdo esa parte que ella me decía, dice, tienes que hacerte amigos. Y es verdad, es importante con la gente con la cual tú te rodeas. En ese tiempo quizás estaba la pastora Amandita. Ella fue una parte fundamental para mi vida al inicio, y aún lo sigue siendo, pero ella ha sido una parte fundamental para mi vida. Yo recuerdo que algo quizás me sucedía y yo le comentaba, le hablaba y ella quizás me aconsejaba. Quizás tenía poco tiempo, pero igual teníamos una relación y un momento bonito. Recuerdo que una vez tuve un sueño y como yo aún no sabía las cosas de Dios, ese sueño fue tal cual está escrito en la Biblia que está en Ezequiel. Y yo fui y se lo comenté y ella me abre la Biblia y me dice, lee. Oiga, el sueño fue exactamente como estaba escrito en la palabra. Y yo me quedé, wow, maravilla. Pero es porque en ese tiempo yo no sabía de la lectura de la palabra, pero estaba ella. Por eso es importante con quién tú te rodeas al inicio. No puedes quizás buscar personas o amistades que no te van a edificar. Incluso tenemos los grupos de amistades. Si quizás alguien no asiste a un grupo de amistad, aquí están los líderes, o pregúntale más tarde al pastor para que usted pueda incorporarse en los grupos de amistad. Los grupos de amistad es una parte fundamental para continuar en los caminos de Dios, para tener esa intimidad con Él. Sobre todo, sea paciente. A veces, cuando al inicio nos relacionamos con Dios, queremos que las cosas sucedan ahí. Yo recuerdo que alguien decía, pero es que Dios me habló audiblemente. Y yo iba a mi momento íntimo con Dios y yo decía, pero Dios, yo también quiero que tú me hables. Yo también quiero que tú me uses. Yo también quiero que tú pongas palabras en mi boca. Y quizás no fue al inicio, pero mi constancia hizo que en algún momento yo ya pudiera sentir a papá abrazándome, a papá hablándome. Pero si yo quizás al inicio hubiera sido impaciente, yo que voy a tener relación con Dios si Dios ni me habla. El de allá está haciendo peores cosas y le habla. Y yo que estoy quizás buscándolo, no me habla. A veces solemos decir eso, pero sea paciente, que si usted tiene esa relación íntima con Dios, Él va a hablar a su vida. Incluso a veces nos sentimos indignos de entrar a la presencia de Dios. Nos sentimos indignos. Y estos son obstáculos que hacen que no tengamos esa relación con Dios. Y uno de esos, el principal, es el pecado. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Así de sencillo, como dijo la cucaracha bajándose de mí. Dios ama al pecador y aborrece el pecado.
El pecado nos separa de Dios y rompe la comunión con Él. La palabra es dura. Usted está aquí, usted no me puede decir, yo estoy con Dios, si usted está pecando. A mí en Isaías, capítulo 59, versículo 2, me dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si usted está en este lugar y ha estado no haciendo la voluntad de Dios, usted no ha tenido una relación con Él, no ha tenido una comunión con Él. Ha estado haciendo quizás lo que usted cree que es lo correcto. Y este es un obstáculo para que quizás nosotros no podamos entrar en la presencia de Dios. Y yo ubicaba un ejemplo, que a veces creemos que el pecado es algo que, es pecado, pasó. No es así, señores. El pecado a veces entra como las cosas más bonitas y no nos damos cuenta. Ubicaba un ejemplo, por ejemplo, a mí no me gusta el hígado. Y a mí el pecado no se me va a presentar como el hígado, porque no me gusta. A mí, ¿cómo se me va a presentar el pecado? Con un arrocito con menestra, con un moro, porque es algo que me gusta. Y ante mis ojos, yo creo que eso está bien. De la misma manera sucede en nosotros, en nuestra vida diaria. Si usted está aquí y ha venido teniendo tentaciones, su tentación no se va a presentar de algo que no le gusta. Hombres, su tentación no se va a presentar con quizás mujeres que a usted no le agrada, o cuando ven el teléfono y ven imágenes de mujeres, ¿cómo se le va a presentar la tentación? De mujeres que a ustedes les gusta, a ustedes les agrada, y ellas le dicen hola, y ustedes le responden hola, iniciar. Por ahí algunas están que los codean, están que se ríen. Ay, 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 pero bueno, de esa manera se presenta la tentación. Y viceversa también, porque también va para las mujeres. Una vez yo le decía a alguien, a mí me llegó un mensaje diciendo, hola perdida. ¿Usted cree que hice yo? Si yo respondía, hola perdida, hola, no estaba perdido, estaba por aquí, iba a tener quizás un momento en que me iba a llevar a hacer cosas que quizás, no sé a dónde quizás podría llevarme ese mensaje. Pero de esa manera llega el pecado a nosotros. Y debemos de ser conscientes de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que decimos. El pecado separa ese momento con Dios. Si usted está aquí en este lugar y está con luchas, como todos nosotros, yo también tengo mis luchas, busque ayuda. Siempre es algo que digo, busque ayuda. No se quede con eso. ¿Por qué le digo que busque ayuda? Porque el pecado no confesado, nosotros no podemos tener esa intimidad con Dios. A mí la palabra de Dios me dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, hermanos, nosotros no podemos continuar este 2025 aún estando en este proceso de engañar a Dios. Que sea también un momento en que nosotros recapacitemos y digamos, basta,
Si usted quiere tener esa intimidad y esa relación con Dios, confiese su pecado. Busque ayuda, están los pastores, están los líderes. No se guarde absolutamente nada y déjese ayudar, porque esa es otra, pastor, ¿no? Uno está ahí, sí, y da la media vuelta y otra vez. Sencillamente no quiere y no se deja ayudar. Trate que si en esta mañana usted tiene algo, de confesarlo y de sacar eso, porque eso va a impedir que usted se acerque al Padre Celestial. Otra cosa que también nos impide estar delante de la presencia de Dios son las distracciones del mundo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que compiten por nuestra atención. Y la palabra de Dios me dice a mí que por nada esté afanoso, que Él tendrá el control absoluto de todo, que ninguna distracción lo haga usted caer. Por ejemplo, estamos domingo, todavía queda carnaval hoy día, queda carnaval mañana y queda carnaval el día martes. De usted depende dónde va a ir, con quién se va a frecuentar, qué distracciones va a tener, si quizás va a ir a lugares que no debe de ir o va a buscar la presencia de Dios. Pero hay distracciones que no lo vemos, pero son motivos de que nos impiden estar delante de la presencia de Dios. Otra manera es la falta de fe. A mí Hebreo me recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted sin fe, sencillito, es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, entonces usted no le está agradando a Dios. Y eso va a ser impedimento para que usted esté en la presencia de Dios. Otra manera es dejar la autosuficiencia. Es sentirnos que nosotros tenemos el control absoluto de todo. Me identifico con esto. A veces quiero tener el control de todo. Es algo que día a día lucho, pero sé que yo no tengo el control de las palabras que las personas me vayan a decir, no tengo el control de las acciones que las personas vayan a hacer, no tengo el control absoluto de todo. El control lo tiene Dios. Y usted me dirá, hermana Gema, pero ¿qué hago cuando yo entro en el aposento? ¿Qué hago yo cuando estoy ahí, cara a cara, face to face, no sé qué decir, estoy con los ojos cerrados, abro los ojos, no sé, yo no le puedo decir qué puede hacer usted porque es un momento íntimo. Usted va a tener face to face con Dios y usted va a tener que buscar la manera de poder hablar como usted se sienta más cómodo, y sé que en medio de eso pues Dios va a hablar a su vida y la relación con Él va a ser diferente. Una clave es el deseo. Cuando usted vaya y esté en el aposento, tenga ese deseo de estar con Él. Que ese deseo de decir, hoy día voy a estar con mi Padre Celestial, que ya está mirando la hora, que si usted a las 9 de la mañana va a encontrarse con Él, usted ya está 8:50, 8:55, ya viene la hora. Que ese deseo no se pierda en usted, sino que ese deseo se avive cada día de su vida. Otra clave es la franqueza. Dios quiere una honestidad en nosotros. Como les decía, Dios sabe absolutamente todo de nosotros. Ya me tocaba estar delante de Dios y he tenido que quizás confesarle algo que ha estado pasando, que ustedes pueden decir, ay, es que me da vergüenza. ¿Pero qué vergüenza le va a dar si es Dios? Dios lo sabe todo. Dios te está viendo, aún donde tú crees que no te está viendo. Él te está viendo. Él sabe absolutamente todo. Pero Él anhela que nosotros seamos francos también con Él. Otra clave es la humildad. Humildad de aceptar que sin Él nada somos y nada podemos hacer. El otro es el enfoque. Tiene de tener a Dios como prioridad.
Y es algo y otra clave es hablarle a Dios como un amigo, como un padre, como esa persona que no te va a fallar, que no te va a abandonar, que no te va a dejar, porque el amigo quizás te abandona. Hoy día el amigo te puede decir, sí, yo voy a estar contigo siempre, pero haces algo y te abandona. O tu pareja, yo voy a estar contigo toda la vida, pero quizás te quedas sin trabajo y te abandona. Quizás va y sucede algo y te abandona. Dios no es así. Al momento que usted tiene esa intimidad con Él, Dios va a estar con usted todos los días de su vida. Y no sé si usted a eso le alegra, pero a mí me alegra mucho saber que Dios está conmigo, que no me abandona, que está ahí pese a todo, pese a que quizás le fallo, pese a que quizás me olvido de orar, me olvido de leer la Biblia, pero Él está siempre ahí, al igual que está ahora esperándolo a ustedes con los brazos abiertos. Denle un aplauso al Señor. Y hay un versículo que quizás ha estado rondando en mi corazón que se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 4. Juan, capítulo 15, versículo 4, que dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así de sencillo, queridos hermanos. Permanecer en mí. Y esta palabra conlleva mucho peso, porque cuando hablamos de permanecer en Dios, no está hablando de permanecer en los tiempos buenos. No está hablando de permanecer en los tiempos en que todo te sale bien. No está hablando de permanecer cuando tú has recuperado a tu familia. Permanecer en mí también es en esos momentos de problema, en esos momentos de aflicciones, en esos momentos donde te quedaste sin trabajo, en ese momento donde quizás tuviste un inconveniente en el trabajo, en casa. Permanece en mí, dice la Escritura, y yo voy a permanecer en ustedes. Queridos hermanos, permanezcamos en Dios y Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Sino que a veces somos esas personas que recibimos el milagro y como lo recibimos, hasta ahí quedó todo. Pero no, la relación con Dios es una búsqueda constante y a medida que usted va avanzando, usted va conociendo mucho más de lo que Él puede hacer en su vida. Quizás ustedes están aquí y han pasado cosas buenas en su vida. Imagínense, busquémosles mucho más y sé que verá mucho más la mano de Dios obrar en su vida. Así de sencillo, queridos hermanos. Y si usted está aquí y no quiere, pues ya es algo que usted tiene que rendirle cuentas a Dios. Pero hoy día es un llamado, quizás atención, que si tú has estado lejos de Dios, vuelvas nuevamente a sus brazos. Dice un versículo en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta tocando y tocando nuestro corazón, pero muchas veces no le queremos abrir. Muchas veces tenemos la puerta cerrada porque nos da miedo abrirle la puerta a Dios. ¿Y por qué nos da miedo? Nos da miedo porque tenemos que renunciar a cosas que no nos convienen. Hay gente que no quiere renunciar. Hay gente que está aquí y quiere viva la fiesta, todo bonito. No. Hay que renunciar a cosas que no nos convienen. Usted ábrale la puerta de su vida, de su corazón. Invítelo. Que no sea, quizás al inicio va a ser algo que, bueno, usted le va a abrir la puerta y va a estar en la puerta y usted va a estar ahí hablando con Él.
Pero quizás el siguiente día usted le va a abrir la puerta y lo va a invitar a la sala. Quizás el siguiente día usted lo va a invitar a la sala y le va a invitar un juguito. Le va a preparar la mejor comida. Y así, a medida que van pasando los días, será alguien que no será un inquilino, sino que será alguien que va a permanecer todos los días de nuestra vida. Alguien que no se va a ir, que va a vivir en su vida y en su corazón por siempre. Amén. Así que, queridos hermanos, tengamos esos momentos íntimos con Dios, esos momentos hermosos que Dios nos puede ofrecer, solamente nos puede ofrecer. Los deleites del mundo son pasajeros. Se lo dice una persona que viene del mundo, viene con muchos deleites, y nada de eso pudo llenar mi corazón. Hoy estoy aquí parada con aflicciones, con problemas, pero en paz, tranquila. Dice la Escritura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Él dice sobrepasa todo entendimiento, es que en medio del problema tú puedas tener paz. En medio de las aflicciones tú puedas tener paz. En medio de ese examen médico tú puedas tener paz. En medio quizás de ese proceso que tú estás pasando en tu casa, tú puedas tener en paz. De eso se trata. Y eso usted lo puede lograr teniendo una relación íntima con Dios, día tras día. Pero seamos limpios, tengamos una comunión íntima con Él. La Escritura a mí me dice que sin santidad yo no veré a Dios. Un llamado quizás de atención que le hago hoy día al pueblo de Dios. Él hablaba mucho en mi corazón de que había corazones que se habían enfriado. Hay corazones que han estado quizás durante estos días muy fríos. Frío. Y Él hablaba fuerte en mi corazón y decía, Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que día a día nos llama a la redención. Siempre lo digo y lo comento, que Dios es papá. Y papá ama, papá está con nosotros. Pero de la misma manera, papá también se enoja. Papá también le duelen nuestras actitudes. A papá también le afecta la manera como nos comportamos con él y cómo nos comportamos hacia los demás. Que sea esta mañana donde usted, al momento quizás de la adoración, pueda rendirle cuentas a Él y aprovechar una nueva oportunidad que Dios le está dando. Que Dios no se equivoca, Él está con cada uno de nosotros.